En esta lección vamos a aprender cómo utilizar lock adentro de clases para crear clases seguras para hilos. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a esta lección y bueno, pues ahora vamos a ver cómo podemos trabajar lock en clases. Adentro de las clases lo habíamos hecho principalmente en nuestra clase Program y bueno, pues vamos a crear una clase propia y vamos a hacer uso de lock. Esto nos va a servir para entender que nosotros podemos tener clases que son inseguras para hilos y clases que son seguras para hilos. Esto va a depender de si la clase va a llevar una sección crítica o no. Si la clase tiene una sección crítica y no tenemos algún mecanismo para impedir que varios hilos trabajen en ella al mismo tiempo o que lo hagan de manera desordenada, entonces esa clase va a ser insegura para los hilos. Sin embargo, si nosotros colocamos algún mecanismo de control, pues la clase se va a volver segura para los hilos. Realmente este ejemplo no va a variar mucho de ejemplos anteriores que hemos visto, pero vamos a ver cómo trabajarlo ya en el entorno de clases. Empezamos entonces creando una clase. A esta clase le vamos a llamar problemas, una clase muy sencilla. Va a tener como atributos A y B, son estáticos. Y bueno, pues vamos a crear un método que va a ser el método operación. Este método de operación es estático y no está regresando nada y va a utilizar nuestras variables de A y B. Entonces verificamos si b es igual a 0, sacamos un mensaje que dice división entre 0 y no llevamos a cabo ninguna operación. Pero si b es diferente de 0, entonces hacemos que nuestro hilo se duerma durante 100 milisegundos y luego que imprima el resultado es y a entre b. Sin importar si se cumple o no se cumple la condición, bueno, vamos a colocar b igual a 0. Esto lo estamos haciendo ¿para qué? Para ejemplificar que puede ocurrir algo en esta clase, ejemplificar que puede ocurrir un cambio de valor en b cuando otro hilo esté tratando de trabajar con operación y eso nos lleve a este problema, que tendríamos una división entre 0. Entonces, bueno, ya tenemos aquí nuestra clase problema. He colocado using system.reading, no se les olvide. Y vamos a ver ahora qué es lo que sucede con esta clase. Entonces, vamos de regreso a Program y aquí vamos a crear tres hilos. Vamos a tener Milo, Milo 2 y Milo 3 y los tres van a trabajar con problema.operación. Vean, aquí estoy indicando que quiero trabajar con el método operación que existe en la clase problema. No se les olvide, aquí también estamos haciendo uso de system.reading. Ok, entonces aquí estamos indicando que va a trabajar con el método de operación de la clase problema, cada uno de ellos. Perfecto. Arrancamos mi hilo, luego esperamos 100 milisegundos, arrancamos mi hilo 2, arrancamos mi hilo 3 también. Perfecto. Entonces compilemos y veamos qué es lo que sucede. Recuerden que corremos el riesgo de que un hilo cambie el valor de b a 0, mientras otro ya ha brincado ese if y está tratando de llevar a cabo la operación. En la ejecución podemos observar que nos aparece el resultado es 2 y luego tenemos una excepción de división por 0. ¿Esto qué significa? Significa que hubo corrupción de información debido a que la clase, como la manejamos, no es una clase segura y mientras un hilo pensaba que sí podía hacer la división, otro hilo ya le había cambiado el valor a 0 y de esta manera se genera la excepción. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para prevenir esto? Bueno, pues ustedes ya lo saben, vamos a utilizar lock, pero vamos a utilizar lock adentro de la clase para hacer esa clase una clase segura para hilos. Entonces vamos a crear otra clase, le vamos a llamar segura. No se les olvide colocar su using system.threading. Aquí tenemos la clase segura y bueno, vamos a crear a control, que es un objeto de tipo object y que nos va a servir para controlar el lock.
Bien, tenemos entonces a control, tenemos A, tenemos B y vamos a tener una sección crítica, que es todo este código que tenemos aquí adentro, incluido la parte de B igual a 0. Todo lo que antes nosotros teníamos en el método de operación, ahora vamos a crear la sección crítica adentro del método de operación gracias a lock. Entonces hacemos lock de control y bueno, pues ya tenemos el código que conocen. Cuando nosotros tenemos una sección crítica y la estamos manejando por medio de lock, entonces vamos a tener un esquema de queue y vamos a tener un esquema de cola. El primer hilo que llega es el hilo que es servido. Y así sucesivamente, según van llegando los hilos y esperando trabajar con la sección crítica, bueno, pues entonces van pasando cuando el anterior ha liberado esa parte de la sección crítica. Con esto ya no vamos a tener ese problema. Entonces vamos a continuar aquí en main. Vamos a comentar esta parte y vamos a quitar el comentario a esta otra parte. Y aquí lo tenemos. Entonces estamos creando nuestros hilos, pero ahora estamos utilizando segura. Operación, pero ¿de quién? De la clase segura. Entonces lo tenemos, hilo 2, hilo 3, start, el sleep de 100. Luego iniciamos hilo 2 e iniciamos hilo 3. Es lo mismo de arriba, nada más que hemos modificado el código de la clase para que sea una clase segura para hilo. Entonces, bueno, pues vamos a compilar y ejecutar y veamos qué es lo que nosotros tenemos como resultado de esto. Muy bien, tenemos el resultado es 2, luego división entre 0, perfecto. Ya no tenemos esas excepciones horribles que aparecían. Nuestra clase ya es una clase segura para hilos y ya no tenemos ningún problema. Muy bien, pero vamos a jugar un poco más con este código y vamos a adicionar lo siguiente. Adentro de main, que es nuestro hilo principal, he colocado esto, un ciclo while que va a estar mientras n sea menor que 500 y aquí estamos incrementando n. ¿Y qué es lo que vamos a imprimir? Bueno, pues vamos a imprimir de cada uno de los hilos que tenemos su ID para que lo podamos reconocer y también su thread state, es decir, su estado, para que vean los estados que van a tener nuestros hilos cuando está trabajando y qué sucede cuando ese hilo está en espera debido al lock. Entonces vamos a observar cómo se van a comportar estos hilos gracias a estas impresiones de thread state. Muy bien, vamos entonces a compilar y ejecutar nuevamente. Y ahora sí vamos a tener aquí muchas impresiones. Y vean, tenemos el resultado es 2. El que tiene el ID de 5 está ejecutándose. El 6 y el 7 están esperando, están en wait, sleep, join. Están en un estado de espera. ¿Para qué? Pues para poder entrar a donde se encuentra la sección crítica. Vamos a continuar. Y vamos viendo cómo va avanzando esto. Aquí ya tenemos una división entre 0. Aquí está, división entre 0. Ahora el 6 está en estado running, el 5 ya está en stop, el 7 y así continuamos. Entonces aquí tenemos la otra división entre 0 y podemos observar cómo fue el comportamiento de nuestros hilos. Gracias a thread state podemos utilizar thread state para saber si ese hilo se encuentra en algún estado de espera, si está parado, si está ejecutando, si no ha sido iniciado. Bueno, pues con esto vamos a terminar esta lección. Realmente fue para que vieran cómo podemos utilizar lock adentro de clases y empezar a crear clases que sean seguras. Pues muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima lección.